lo persigues, nadie te lo regala. Tus raíces fueron heridas de tus cicatrices, ya tu arco iris se quedaba sin matices. No te importa perderte en la cepa de Belice. Tigre, tú, dientes de acero y con las rayas grises. Estratégico era tu plan para llegar a México. Tanto caminar, por poco llegas tetrapléjico. Falta un solo inning para lograr el éxito. La suerte será el mejor amigo de tus méritos. Acelera, sabes que viene la última frontera. Te guardan, te aprietan los grilletes de la espera. Le das gracias a... Buena, mi gente, buenas. Esto es Cuba en Caliente, mi gente. Y nada, hoy le traemos una propuesta que habla de el diablo, como siempre le digo yo, el dictador principal que ha tenido Cuba, la persona que se encargó de enterrar nuestro país y enriquecerse él y su familia. Estoy hablando de Fidel Castro Ruz. Nada, mi gente, cuando yo vi este video, a primera vista no lo noté interesante, pero cuando me metí para verlo, créanme que hasta risa me ha dado y como hablamos aquí en casa, la locura le vería por algún lugar. Nada, se lo recomiendo. Disfrútenlo y saquen sus propias conclusiones, mi gente. Que por gusto no era así. Nada, dejen sus comentarios y Cuba siempre necesitamos que esté libre. Esto es patria y vida y libertad para nuestros presos políticos, mi gente. Nos vamos y bendiciones. 31 secretos oscuros y curiosidades de Fidel Castro. Fidel Castro ha sido uno de los personajes más carismáticos de la historia y su vida está llena de curiosidades y momentos oscuros. El líder de la Revolución Cubana marcó toda una época en Latinoamérica y el mundo desde que tomó el poder en Cuba en 1959 hasta que lo entregó a su hermano Raúl casi 50 años después, convirtiéndose en una figura icónica con su barba y su habano. Sostuvo sus primeras relaciones sexuales a los 7 años, vivía obsesionado con su pene y su jefe de escoltas debía estar pendiente sobre sus señas respecto a las mujeres que se cruzaban en su camino, según narra Norberto Fuentes, un antiguo amigo y aliado de Castro, en un libro sobre la vida del comandante. Vamos a recorrer en este video 31 de los secretos más oscuros y de las curiosidades más sorprendentes sobre el célebre dirigente cubano, que fue un excelente jugador de béisbol y daba un discurso de más de 4 horas como quien se toma un descanso. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Lo que más temía su madre era que lo castraran en prisión. Fidel Castro era hijo de Ángel Castro Argiz, un español de Galicia emigrado a Cuba, y la cubana Lina Ruz González, una mujer natural de Pinar del Río, también descendiente de españoles. Fidel nació como hijo extramatrimonial el 13 de agosto de 1926, ya que su padre estaba casado con su primera esposa, María Luisa Argota Reyes, y no fue hasta 1940 cuando pudo divorciarse para contraer matrimonio con Lina Ruz. Tras el asalto al cuartel Moncada en 1953, que envió a Castro a prisión, por lo que más temía su madre era por la integridad de los genitales de su hijo, y lo primero que le preguntó al visitarlo en la cárcel fue: «No te habrán cortado los huevos, ¿verdad?». Número 2. Estudió en una escuela privada y católica. Fidel comenzó a estudiar en una escuela de Virán, su pequeña localidad natal en la antigua provincia de Oriente. A los 6 años fue enviado a continuar estudios en Santiago de Cuba, a 94 kilómetros al sur, en compañía de su hermana Angelita y de su profesora en Virán. En Santiago de Cuba, Castro ingresó a la Escuela de Nuestra Señora de los Dolores, una institución privada y católica administrada por religiosos españoles. Su ingreso en una escuela privada y costosa generó algunas discusiones en su familia. El disidente cubano Norberto Fuentes, quien fuera amigo del carismático líder revolucionario, narra en su libro, La autobiografía de Fidel Castro, que Fidel recordó ese momento así: «Mi padre estaba renuente a gastarse su dinero en el colegio de un muchacho tan díscolo y arrogante». Número 3. Vivió su primera experiencia sexual a los 7 años. Castro padre fue un hombre de origen humilde, al igual que la madre de Fidel, y aunque después alcanzó una sólida posición económica, en principio no pensaba que la prioridad del presupuesto familiar fuese la educación de su hijo.
Siendo ya un escolar de 7 años, Fidel vivió su primera experiencia sexual con una criada de la familia de nombre Nereida. Según narra fuentes, Castro apuntó: los roces y palpadas eran conducidos de forma cada vez más deliberada a un clímax que aprendí a emparentar con la palabra orgasmo. Tras semanas de esfuerzo, me extrajo las primeras gotas de un líquido entre graso y acuoso que yo descarté inmediatamente como orín. Número 4. Su primer viaje al exterior. Castro realizó su primer viaje al extranjero en 1948, cuando tenía 22 años, visitando Panamá, Venezuela y Colombia. El 9 de abril se encontraba en Bogotá como delegado cubano en la Conferencia Interamericana de Estudiantes, cuando fue mortalmente baleado el dirigente colombiano Jorge Eliezer Gaitán, con quien tenía concertada una entrevista. La revuelta que siguió al crimen, conocida como el Bogotazo, fue el detonante de la violencia política en Colombia. Número 5. El futuro dictador Batista le ayudó a financiar su luna de miel. Fidel se casó con Mirta Díaz Balart, miembro de una rica familia de La Habana, y la pareja viajó de luna de miel a Miami y Nueva York. Los Díaz Balart, suegros de Castro, estaban bien relacionados con el general Fulgencio Batista, y se afirma que el futuro dictador de Cuba regaló a los recién casados, Fidel y Mirta, unas lámparas y un cheque que posiblemente ayudó a costear los gastos de luna de miel de la pareja en Estados Unidos, incluyendo un vehículo que Castro compró. En Miami, Fidel adquirió un Lincoln Continental, con el que se desplazó con su esposa a Nueva York, donde se instalaron en el 156 oeste de la 82 Street en Manhattan. Fidel no estuvo dispuesto a dejar su juguete nuevo en Estados Unidos y tuvo que pedir prestado para cubrir los gastos de aduana del automóvil y llevárselo a Cuba. Número 6. Ya parecía abogado antes de graduarse. Fidel Castro comenzó sus estudios de Derecho en la Universidad de La Habana en 1945 y obtuvo su título en Leyes en 1952, aunque desde mucho antes de recibir el diploma ya parecía todo un abogado de bufete. Su fondo de armario no pasaba de 3 trajes, el último de ellos comprado en Estados Unidos durante su viaje de bodas, pero le bastaron para ir bien vestido a la universidad, en un tiempo en el que vestir en mangas de camisa resultaba insólito, sobre todo por parte de los futuros ejercitantes del derecho. En la universidad trabó amistad con Eduardo Chivas, el líder del Partido Ortodoxo o Partido del Pueblo Cubano, que se suicidó en 1951. Número 7. Se afirma que llamó la atención de los cazatalentos del béisbol mayor. Antes de la Revolución Cubana, Cuba era el principal semillero de peloteros para las ligas mayores estadounidenses, fuera de Estados Unidos. Fidel era un gran aficionado al béisbol y existe una leyenda de que lanzaba la pelota con tanta fuerza que llegó a llamar la atención de los buscadores de talentos en el Caribe. Se dice que el scout, Joe Cambria, lo probó como lanzador, pero no quedó lo bastante impresionado. Quizás si Castro hubiera puesto más empeño, no habría existido una revolución cubana. Número 8. Seducía a sus visitantes llevándolos al cuartel Moncada. El cuartel Moncada, actual ciudad escolar 26 de julio, es un inmueble de la época colonial situado en la ciudad de Santiago de Cuba, en la costa suroriental de la isla, que alcanzó relevancia histórica el 26 de julio de 1953, cuando fue asaltado por Castro y otros revolucionarios durante la dictadura de Fulgencio Batista. Aunque el asalto fracasó militarmente, fue considerado el acto precursor del movimiento revolucionario, que tomaría el poder el 1 de enero de 1959. Ya siendo presidente, Castro solía llevar a los visitantes importantes a dar un paseo por la escuela y antiguo cuartel, cuyas paredes están tapizadas de esculturas de él mismo y otros dirigentes revolucionarios. Número 9. Le escribía a varias mujeres desde la cárcel. Tras el fallido asalto al cuartel Moncada, Fidel y otros revolucionarios consiguieron escapar a la Sierra Maestra, donde fueron sorprendidos por el ejército gubernamental mientras dormían. Sometido a juicio, Castro fue condenado a 15 años de cárcel, aunque solo pasó en prisión menos de 2, al beneficiarse de una amnistía decretada por el gobierno en 1955. Durante el proceso legal, escribió su famoso documento de autodefensa, La historia me absolverá. En prisión leyó Los Miserables de Víctor Hugo y comenzó a escribir cartas de amor a su esposa, pero al no tener noticias de ella, empezó a dirigirlas a otras mujeres con las que había estado relacionado. Número 10. Hizo un alto para celebrar la Navidad en 1958.
el 23 de abril de 1958, con la isla de Cuba incendiada por los cuatro costados por el ejército revolucionario de Castro, a punto de tomar el poder, el presidente Batista envió a las diferentes guarniciones militares del país, incluyendo Guantánamo, Manzanillo y Holguín, tarjetas de felicitaciones y raciones especiales para celebrar las fiestas. Entre los rudos e ideologizados guerrilleros que intentaban derrocar al gobierno cubano, el espíritu navideño tampoco había desaparecido, y Fidel Castro hizo un alto en la provincia de Holguín para pasar por casa de su madre a celebrar la Nochebuena. Fidel llegó a la casa materna con un grupo de guerrilleros en 4 coches, y no deben haber estado muy limpios, ya que Lina Rus solo permitió el honor de la mesa navideña a unos pocos, después de haberse lavado concienzudamente las manos. Número 11. Fue un héroe americano. Cuando tomó el poder en enero de 1959, Castro fue celebrado por los medios de comunicación de Estados Unidos por haber derrocado al dictador Batista. Ed Sullivan, el presentador más famoso de la época en la televisión estadounidense, viajó a Cuba y el 10 de enero entrevistó a Fidel, rodeado de un centenar de guerrilleros, comparando al líder revolucionario con George Washington, para beneplácito de los televidentes al otro lado del estrecho de la Florida. Sullivan llamó a Castro un buen joven, utilizando el mismo lenguaje con el que había descrito a Elvis Presley y con el que después describiría a los Beatles. En ese tiempo, Castro aún no se había declarado marxista y opinaba que el pueblo norteamericano era bueno. Número 12. Su eje de escoltas estaba atento para ver qué mujer deseaba. Fuentes también señala que en su libro que el jefe de los escoltas de Fidel debía estar atento para saber con cuál mujer, de las que se cruzaban en su camino, el comandante quería acostarse. Fuese una periodista que hacía antesala para entrevistarlo, o una diplomática que quería plantearle un asunto de política internacional, bastaba una señal del jefe máximo para que su guardaespaldas principal supiera si estaba interesado en la candidata. Una vez seleccionada la presa, se hacía un trabajo de investigación sobre la elegida en materia de seguridad, antes de propiciar el primer encuentro, a menudo en una de las casas de La Habana habilitadas para tal fin. Número 13. Había que ponerse cómodo cuando exhibía sus dotes de orador. Castro se hizo célebre por sus interminables discursos y entró al libro Guinness de Récords tras hablar durante 4 horas y 29 minutos en la ONU, el 29 de septiembre del año 1960. Fue el primer discurso pronunciado por el líder cubano en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su sede de Nueva York. La larga pieza oratoria fue seguida con atención en la isla a través de la radio y de los pocos aparatos de televisión que había en ese momento. Sin embargo, el récord del discurso más largo de Fidel lo sufrieron directamente los propios cubanos en 1986, cuando habló durante 7 horas y 10 minutos en el tercer Congreso del Partido Comunista. Número 14. Los puros fueron uno de los símbolos más icónicos de su imagen. La imagen de Castro quedó indisolublemente ligada a los puros o cigarros habanos que fumaba. En 1966 fue inaugurada El Laguito, una fábrica de La Habana abierta especialmente para confeccionar los habanos destinados al consumo del líder revolucionario. Castro regalaba el segundo producto de exportación de Cuba a los mandatarios y personalidades que lo visitaban, y la fábrica se convirtió en una atracción donde los turistas iban a admirar el trabajo artesanal de los torcedores. Los puros formaron un elemento básico en la gesticulación de Castro, y el dirigente les daba chupadas cuando prefería escuchar antes que hablar. Fue una táctica que copió de Stalin, quien solía tener una pipa en su boca, a menudo apagada. Número 15. Dejó de fumar a los 59 años. Castro ordenó la construcción de la fábrica de habanos El Laguito después de disfrutar del olor de un puro especialmente aromático que fumaba uno de sus escoltas. De esta manera, el Cohiba se convirtió en el habano preferido de Fidel durante más de 2 décadas y en una marca icónica a nivel mundial, impulsada por el aura mítica y heroica de su principal fumador. Cuando tenía 59 años, Castro dejó de fumar para respaldar una campaña gubernamental contra el tabaquismo. Número 16. Consideraba matar como algo natural. Desde la infancia, Fidel tuvo ideas propias sobre la muerte. Según narra fuentes, cuando era un niño vio a su padre tumbado debajo de un árbol, fumando tranquilamente, y dijo que la escena era el paisaje bucólico y enteramente cubano que él mismo iba a destruir 30 años después. Castro habló desapasionadamente de la muerte y de la cantidad de vidas que tomó en sus manos como combatiente y como mandatario tras proclamar la revolución. Al respecto dijo: "No importa la cantidad de gente que mates, basta con uno. Cuando pasas de ese número, el rostro de la víctima se pierde".
Número 17. Estaba algo obsesionado con su pene. De acuerdo con el relato de fuentes, Fidel se tomó el trabajo de medir las dimensiones de su miembro viril, tanto en reposo como en estado de combate. La longitud fálica de Castro era de unos 9 centímetros en plena tranquilidad, pero aumentaba más de un 75%, hasta los 16 centímetros, con los debidos estímulos. El líder revolucionario se jactaba de su pica victoriosa, la que apetecían todas las mujeres cubanas, un comentario peyorativo y sexista que hoy rechazarían muchas izquierdistas y admiradoras del régimen cubano. Su obsesión lo llevaba a comparar su pene con el de los afrocubanos y afirmaba estar no tan lejos el de ellos. También estaba orgulloso del color de su miembro, de un tono más oscuro que el resto de su cuerpo. Número 18. Se le planteó un dilema con los piropos a las mujeres. Castro y el Che Guevara y otros líderes revolucionarios cubanos detestaban a los homosexuales, a los que consideraban incursos en una odiosa desviación de la personalidad. La revolución cubana recluyó a los homosexuales de la isla en campos de concentración para intentar curarlos de su supuesto extravío, lo cual solo contribuyó a aumentar las penurias de la población gay. A propósito del sexismo, en una ocasión un periodista le preguntó a Fidel si consideraba correcto que los negros piropeasen a las mujeres blancas. Contra sus instintos, Castro terminó criticando la práctica del piropo y después dijo: «Fue la única vez en toda mi carrera política que yo me he echado para atrás». Número 19. Cuidaba su barba con esmero. La barba formó, junto con los habanos y el uniforme verde oliva, la gran trilogía de símbolos en la imagen de Fidel Castro. La frondosa barba con la que Fidel es recordado no formaba parte del descuido o de la dejadez intelectual. Por el contrario, Castro cultivaba su barba con el esmero y la paciencia de un lampiño que sabía muy bien lo que le costaba que el vello facial decreciera. Él mismo dijo: «Soy más bien lampiñón, de barba rala y muy lenta de crecer y de que su presencia se advierta». Número 20. La CIA consideró ejecutar un plan para destruir su barba. La barba de Fidel se convirtió en un símbolo tan potente que la agencia de inteligencia estadounidense formuló un plan para destruirla, aunque nunca llegó a ejecutarlo. La idea era plantar en los zapatos de Castro un agente depilatorio que podía absorberse a través de la piel para hacer que la barba se cayera. Número 21. Puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Castro facilitó el territorio cubano para que la Unión Soviética instalara en la isla misiles con cabezas nucleares en dirección a Estados Unidos. La crisis de los misiles cubanos, que se desató en octubre de 1962, fue el episodio más peligroso en las 4 décadas y media de Guerra Fría, al poner al mundo al borde de una conflagración nuclear entre Estados Unidos y la URSS. Apartando por completo a Cuba, las negociaciones para la solución de la crisis fueron asumidas directamente por los gobiernos de John F. Kennedy y Nikita Khrushchev, quien accedió a retirar las armas nucleares del territorio cubano. Número 22. Supuestamente tiene un hijo ruso. Castro quedó muy disgustado con los soviéticos por la manera como cerraron con Estados Unidos la crisis de los misiles en Cuba, sin haberlo tenido en cuenta, y para limar asperezas, la URSS recibió por todo lo alto al líder caribeño en una visita de Estado en el año de 1963. En ese momento Fidel se reencontró con Valentina Udolskaya, una rusa que había estado en Cuba en 1962 durante la crisis de los misiles, que supuestamente se convirtió en su amante. De la relación de Castro con Valentina habría nacido Alejandro Castro, un ruso que afirma ser hijo de Fidel, aunque no ha encontrado a ningún pariente del líder cubano dispuesto a colaborar con una prueba de ADN para comprobarlo. Número 23. La CIA intentó matarlo de todas las formas posibles. Aunque la cifra de 634 complots para asesinar a Fidel, señalada por el ex jefe de los servicios de inteligencia de Cuba, Fabián Escalante, luce exagerada, fueron muchos los planes para acabar con la vida del líder cubano. Desde introducir un veneno o un explosivo en los puros que fumaba, hasta ponerle una bomba debajo de una concha marina para que saltara en pedazos mientras practicaba el buceo, uno de sus deportes favoritos. Otras ideas fueron envenenarlo pinchándolo con una pluma estilográfica de punzada casi imperceptible, contaminar su traje de neopreno con un hongo mortal o transmitirle un agente infeccioso a través de su equipo de respiración. Número 24. Su hermana Juanita fue colaboradora de la CIA. Juanita Castro apoyó el movimiento revolucionario liderado por sus hermanos Fidel y Raúl y trabajó a su lado al comienzo de la revolución, rompiendo con ellos después de que se declararon marxistas. En 1964, Juanita partió al exilio a México y después se trasladó a Miami, convirtiéndose en una de las caras más visibles de la disidencia cubana en Estados Unidos.
En 2009, reveló en su autobiografía que colaboró con la CIA sin recibir paga. Número 25. Fue amigo de 3 premios Nobel de literatura. El premio Nobel amigo de Fidel fue el estadounidense Ernest Hemingway, quien vivió un tiempo en Cuba. Castro mencionó la novela más importante de Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas?, ambientada en la Guerra Civil Española, por una fuente de inspiración de sus tácticas guerrilleras. También sostuvo una relación amistosa con el poeta Pablo Neruda, aunque se distanciaron después de que el chileno realizó una visita a Estados Unidos en 1966. La relación más estrecha de Fidel fue con el colombiano Gabriel García Márquez, quien también tenía casa en Cuba y solía sostener largas conversaciones con el líder cubano. Número 26. Compró 1 millón de bicicletas a pesar de que no le gustaban. Con el desmoronamiento de las repúblicas socialistas de Europa Central y Oriental y la disolución de la Unión Soviética, entre finales de la década de 1980 y 1991, Cuba perdió sus principales sostenes políticos y económicos. Los tempranos años 1990 fueron de fuertes estrecheces para la población cubana, especialmente por la aguda crisis de combustible. China, el otro estado que lideraba el mundo comunista de entonces, aún no había despegado como potencia económica, pero estuvo en capacidad de venderle a Cuba cerca de 1 millón de bicicletas para ayudar a los cubanos a resolver su crítica situación de movilidad. Castro accedió a hacer la compra, a pesar de que no le simpatizaban las bicicletas, porque siendo niño se rompió la nariz en un accidente mientras conducía una. Número 27. Casi todas las celebridades querían conocerlo y fotografiarse con él. El innegable carisma de Fidel lo llevó a ser buscado por diferentes personalidades y celebridades de todos los sectores que querían al menos darle un vistazo, echar una parrafada y tomarse una fotografía con él. Hollywood y el mundo del cine fue particularmente fan de Castro, y entre sus admiradores se contaron Steven Spielberg, Oliver Stone, Jack Nicholson, Vanessa Redgrave, Danny Glover, Robert Redford y Leonardo DiCaprio. El futbolista argentino Diego Maradona se tatuó el rostro de Castro y lo entrevistó en su programa de televisión en Argentina. Número 28. Se desmayó en un discurso en el año 2001 y empezó a promover a su hermano Raúl como su sustituto. En 2001, un Fidel Castro de 75 años se desmayó al pronunciar un discurso en La Habana y empezó a tomar conciencia sobre la posibilidad de tener que dejar el poder. Después dijo, realmente después de mí, Raúl es el que tiene más experiencia, más conocimiento. Quizá no se le conozca bien, yo lo conozco bien, no solo por razones familiares, sino por la guerra, por su diario, por sus detalles, su meticulosidad y su honradez. Y añadió que si repentinamente sufría un infarto, un derrame, una muerte súbita, digamos un choque, o aquella gente usa un rayo láser o ultravioleta, o no sé de qué cosa, y me ponen a dormir para toda la eternidad, entonces, ¿quién es la persona con más autoridad y más experiencia? Raúl. Número 29. En 2003 ejecutó a 3 jóvenes que intentaban escapar de Cuba. En 2003, 3 jóvenes cubanos intentaron secuestrar una embarcación para huir hacia Estados Unidos, pero fracasaron y fueron capturados por las autoridades. Como escarmiento, Castro decidió ejecutarlos bajo la acusación de terrorismo. Ese mismo año se asentó la represión contra la disidencia, un periodo llamado la Primavera Negra, por los opositores al régimen. Número 30. Gobernó Cuba durante casi medio siglo. El 31 de julio de 2006, el secretario de Castro, Carlos Balenciaga, anunció que el líder cubano dejaba provisionalmente el poder en manos de su hermano Raúl, después de someterse a una cirugía intestinal. Estaba a pocos días de convertirse en octogenario y había gobernado Cuba ininterrumpidamente durante 47 años. El 19 de febrero de 2008, anunció que no aspiraría a la reelección como presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe de la revolución, siendo relevado por Raúl 5 días después. Número 31. Murió varias veces. De acuerdo con la versión gubernamental, Fidel Castro murió a las 10:29 de la noche del 25 de noviembre del año 2016, en La Habana, a los 90 años de edad. En el comunicado oficial difundido por su hermano Raúl Castro a través de la televisión cubana, no se mencionó la causa de muerte, aunque se indicó que su cuerpo sería cremado, atendiendo su voluntad expresa. Llegaba así a su fin la vida de un hombre que no solo había sobrevivido a una infinidad de atentados, sino que incluso fue dado por muerto en la década de 1950 en un intento del dictador Fulgencio Batista de desmoralizar a sus seguidores. ¿Cuál de estos oscuros episodios en la vida de Fidel Castro te ha parecido más bizarro?
Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 31 secretos oscuros y curiosidades de Fidel Castro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.